Buenos días, queridos amigos, hermanos. Otro domingo más estamos juntos. Otro domingo más atípico y esperemos que falten pocos ya para que se nos autorice poder congregarnos y reunirnos como hermanos en la fe para poder cantar alabanzas, aunque sea con mascarillas, y que podamos, como iglesia, celebrar las maravillas del Señor Jesucristo. Porque ser cristiano, como tú sabes muy bien, es ser de Cristo, es deleitarse en Cristo, es conocer a Cristo, es proclamar a Cristo, es vivir para Cristo, es alabar a Cristo. Y toda nuestra vida está centrada en Él. Por eso el apóstol Pablo habla de la fe cristiana, habla de los cristianos como una carrera en la que tenemos puesta nuestra mente, nuestra mirada en Él. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3, hay estos versículos tan conocidos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned la mente, poned el objetivo en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hemos muerto al pecado, dice ahí. Hemos muerto el mundo, hemos muerto la vieja naturaleza. Dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida, reservada, guardada, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Desde el principio hasta el final, todo se centra en Cristo porque Él es el único y perfecto mediador, el Hijo de Dios, Salvador, intercesor, consolador. Él es todo para nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, ya que hemos resucitado por la obra del Espíritu Santo, a ser regenerados por el Espíritu Santo, y hemos resucitado una vida nueva con Él, entonces dice, poned la mira, buscad, haced que Cristo sea el objetivo. Y de eso se trata ser cristiano. No te estoy comunicando nada nuevo, porque si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano verdadero, tú sabes bien que el Señor Jesucristo es el objetivo y es el gozo y el deleite. Y por eso dice el apóstol Pedro que Él es nuestro gozo, que en Él nos deleitamos con gozo inefable y glorioso. Y eso es porque cada día que pasa los cristianos se dan cuenta, los creyentes nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo es infinitamente glorioso, infinitamente hermoso, y que todo lo que es Él, quién es Él y lo que Él hace por nosotros es todo lo que realmente necesitamos y lo que hemos buscado y anhelado. Y quisiera que en esta mañana, amigos, hermanos, nos centrásemos una vez más en la hermosura, en la excelencia, en la majestad, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no solo en su persona, sino también en su obra por nosotros. Porque Él no hubiésemos conocido realmente quién es Dios y cómo es Dios y quién es Cristo y cómo es Cristo si no fuese por su obra, que Él se ha revelado especialmente en la cruz del Calvario, especialmente en la obra de redención que Él ha llevado a cabo por gracia para cada uno de los que hemos creído en Él. Y es por esto que en esta mañana vamos a pensar en Él, en estas tres facetas de nuestro Señor Jesucristo, de la mediación de su persona y obra por nosotros como el único mediador y salvador que es. Las tres cosas son salvador, intercesor y consolador. Cualquiera de estas tres son maravillosas para nosotros. Porque en su divinidad y en su humanidad, Cristo aparece con esa persona que es divina y humana a la vez, como aquel que es perfecto sumo sacerdote. Lo dice con estas palabras el apóstol en el libro maravilloso de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude
en el momento que más lo necesitamos. También en el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que en el Señor Jesucristo, en este pasaje que hemos leído, tenemos tres cosas que son absolutamente necesarias, absolutamente indispensables para nosotros. La primera de ellas es que aparece en el capítulo 5, versículo 7, Jesús como perfecto Salvador, como aquel que es autor de salvación eterna y completa para nosotros. Y esto es porque nuestra primaria necesidad, nuestra necesidad más urgente, más importante y más diaria para cada uno de nosotros, es ser salvos de nuestros pecados. El nombre de Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Significa Salvador, pero después se dijo, ¿por qué se le puso el nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por todas partes, desde el principio del Antiguo Testamento, hasta por supuesto la última página, Jesús aparece como el Salvador, aquel que te rescata, aquel que nos salva de nuestros pecados. Eso lo hizo, por supuesto, mediante su muerte en la cruz. Es algo que es central en toda la palabra de Dios, que todo lo que tenemos, todo lo que Cristo es para nosotros, nos viene por medio de una cruz. Nos viene por medio de esa obra perfecta que Él realizó, llevando nuestros pecados, para liberarnos del poder del pecado, para liberarnos del poder del maligno, para liberarnos del poder del mundo, para liberarnos de la esclavitud de nuestro viejo hombre y llevarnos a ser de Él, para arrancarnos del reino de las tinieblas y plantarnos en el reino de su amado Hijo. Dios lo hizo así, en el reino de la luz. Y es por esto que la palabra Salvador es la primera palabra que nosotros tenemos que tener de Dios, porque no podemos esperar que Jesús sea nuestro intercesor o nuestro consolador sin primero ser y sobre todo ser nuestro Salvador, porque el gran problema que tenemos nosotros es el pecado. El pecado hace que seamos egoístas, que seamos mentirosos, que seamos envidiosos. El pecado que mora en cada uno de nosotros es la fábrica, la fuente de todo mal particular que cometemos. Y los pecados que cometemos, cada mentira, cada palabra sucia, cada mal pensamiento, cada mala obra, cada omisión de lo que deberíamos de hacer, cada vez que violamos y rompemos los mandamientos de Dios y cada vez que no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios para nosotros, estamos pecando. Todo pecado es injusticia, todo pecado es infracción de la ley, todo pecado es un acto de rebelión contra el Creador, es una falta de amor, es una falta de fe hacia Él, es una falta de confianza en Él y es, por supuesto, la violación completa de el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nosotros, cada día, por no decir a cada instante, no estamos haciendo eso. Por lo tanto, necesitamos un Salvador que nos rescate de nuestra falta de amor y de fe, que nos rescate de nuestra falta de obediencia, que nos rescate de nuestra rebelión contra Dios, de querer proclamar la independencia nuestra de nuestro Señor y nuestro Creador, aquel que nos pueda rescatar de nuestra vida en la que tantas veces estamos buscando dejar al Señor, que es la fuente del agua viva, y cavar para nosotros cisternas rotas que no contienen el agua. Cada vez que nosotros buscamos llenar nuestras vidas no del Señor, no de todo lo que es bueno, justo, todo lo que es de buen nombre, lo que trae virtud alguna, sino que nosotros queremos llenar nuestras vidas de nosotros mismos, de nuestros propios intereses personales, de lo que el mundo nos ofrece, de lo que el diablo nos tienta para que hagamos. Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, necesitamos a un Salvador que nos rescate.
Nos metemos en muchos líos por nuestros pecados. Nos metemos en muchos líos por nuestras faltas, en el sentido de que los culpables de nuestro pecado somos nosotros, no son los demás. No es el mundo que, aunque el mundo nos ofrezca, el mundo no va a pecar por nosotros. La persona que tienes a tu lado no va a pecar por ti. Nosotros pecamos por cada uno de nosotros y por eso dice el Señor, los padres no llevarán el pecado de los hijos ni los hijos de los padres. Cada uno dará cuenta por su pecado, cada uno llevará su pecado. Y como somos pecadores y como no podemos evitar pecar y muchas veces no queremos evitar pecar porque nuestros afectos han sido también contaminados y esclavizados por nuestros pecados. Es por eso que no queremos comparecer delante de Dios, no queremos abrir su palabra, nos alejamos, nos avergonzamos como Caín, como Adán y Eva, cuando oyeron la voz del Señor que les llamaba, y ellos se escondieron de la presencia del Señor porque tenían vergüenza de sí mismos y tenían vergüenza de Dios, estaban desnudos, habían pecado contra el Señor. Pero el Señor los buscó para salvarles. Y eso es lo que Jesús vino a hacer también. Igual que hizo el Padre buscando a Adán y Eva para salvarles, para hablarles, para llamarles a Él, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El nombre Salvador es el nombre de Jesús. Es el dulce nombre, el nombre de Jesús. Y es por esto que la palabra Salvador nos trae a nosotros ese gozo tan grande, porque aquí dice que este Salvador lo hizo por medio de la cruz, con gran clamor y lágrimas, con gran dolor y sufrimiento, con gran abandono del Padre y con todo lo que significó aquella cruz, aquel que fue hecho pecado por nosotros, que nunca pecó pero que fue hecho pecado por nosotros, que cargó sobre su propio cuerpo nuestros pecados en el madero, aquel que fue humillado hasta la muerte, aquel que sufrió lo indecible, aquel nos salvó. Es nuestro Salvador y es nuestro Salvador completo y perfecto y por eso cuando dijo consumado es, todo estaba terminado. Es por esto que dice aquí que es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Él. Y es por eso que dice aquí que es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y el libro de Hebreos nos dice que el único Salvador que hay es el Señor Jesucristo, que nos salva de nuestros pecados. Esto quiere decir que solo Él nos puede salvar del pecado. El pecado es tan poderoso, el pecado es tan horroroso, el pecado tiene tanta influencia en nosotros que nos engaña de tal manera que en lo que nos dice, no está mal lo que haces, nadie te vio. No está mal lo que piensas, al fin y al cabo nadie lo sabe. No está mal lo que deseas, porque otros también lo hacen y además no actúas, solo deseas. Pero el Señor Jesucristo nos dice que hasta una mirada puede estar llena de lascivia y de fornicación y adulterio. Luego entonces, el pecado nos lleva a apartarnos de Dios y nos lleva a necesitar un Salvador que venga poderoso a por nosotros. Y es por esto que el nombre de Jesús es el Salvador que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Ahora nosotros tenemos pecados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que llevarlos a Jesús. No podemos disfrazarlos, meterlos debajo de la alfombra, hacer como si no pasara nada. No podemos simplemente darnos un baño de religión, ponernos encima una túnica religiosa que de alguna manera oculte la maldad y perversidad de nuestros corazones. No podemos pasar por alto nuestras maldades, porque sabemos bien que eso no va a funcionar. No podemos ignorar la ley de Dios y la palabra de Dios que nos muestra nuestra necesidad. Por eso necesitamos a este Salvador maravilloso que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no vienes a Él hoy? ¿Por qué no vienes a Él para pedirle perdón por tus pecados y pedirle que te salve? Porque dice aquí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el momento que más necesitamos, para el socorro que necesitamos, porque Él se puede compadecer de nosotros. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él conoce lo que es el pecado en el sentido de que Él lo llevó también sobre su propio cuerpo, pagando el precio. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe cómo te sientes, cómo eres.
Y Él aún así nos invita a cada uno de nosotros a venir a Él para ser nuestro Salvador. Él quiere ser nuestro Salvador. Él es el Salvador. Y por lo tanto no hay nadie que pueda salvarte sino solo el Señor Jesucristo. Por eso, la segunda cosa que vamos a ver, y que va muy unida a eso, es que si ya no solamente Cristo es nuestro Salvador, sino también es nuestro intercesor, nuestro mediador. Dice también aquí que Él ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, por lo tanto, aférrate a Él, aférrate por la fe a Él. Un sumo sacerdote es un mediador que hace las paces entre el Padre Santo y los hombres pecadores como nosotros, las personas pecadores como somos tú y yo. Y además el intercesor no solamente media en nosotros nos vuelve a unir, sino que es aquel que hace que podamos recibir el favor. Un intercesor es alguien que intercede para recibir un favor, una gracia y cubrir una necesidad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo sobre el Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió por nuestros pecados. Sí, aún más, el que resucitó para nuestra justificación. Pero dice que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Y esto es maravilloso. Este Salvador que se marchó, resucitó, ascendió, ¿qué está haciendo allí? No solamente nos asegura la salvación con su presencia, puesto que estamos todos representados en Él como nuestra cabeza, sino que también intercede por nosotros, dice, para que nada nos pueda faltar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dijo Jesús, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, mira, hay algo importante aquí. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Él está dispuesto para escuchar nuestra oración, para salvarnos de nuestros pecados y salvarnos también de todas aquellas cosas que nos atenazan. Puede ser el temor, puede ser la soledad, puede ser la incertidumbre del futuro, puede ser la tristeza, cualquier otra cosa que tú necesites, aparte de la salvación de tus pecados, que yo necesite, aparte por supuesto de algo que es básico para mí, que cada día tengo que decir, perdóname mis deudas. Pero es verdad, pero también dice que es nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué piensas que Jesucristo fue hombre? Por supuesto, la naturaleza humana pecó, el ser humano pecó y era necesario, era absolutamente necesario que viniera un segundo Adán para él como hombre, obedecer perfectamente la santa ley de Dios, cargar con nuestros pecados y ser culpado y condenado y castigado por el pecado, y Dios castigó la naturaleza humana a través de su propio Hijo en aquella cruz del Calvario, un misterio insondable, maravilloso, pero que hace que nuestro Señor fuese hombre para ser en todo como nosotros, pero sin pecado, para que fuera exactamente como nosotros, participando de la carne y sangre, para poder ser capaz de morir por nosotros. Pero no solamente fue por ese motivo, que es un motivo gloriosísimo, no solamente para ser nuestro perfecto Salvador, sino también para ser nuestro perfecto mediador. Hacía falta que Él supiera lo que es el clamor y las lágrimas. Hacía falta que el Hijo de Dios sufriera hambre y sed, que sufriera la soledad, que sufriera la traición, que sufriera el abandono, que sufriera el ser apartado como un maldito, rechazado, insultado, escupido, que fuera aborrecido hasta del Dios mismo a causa de llevar el pecado. Él sufrió todas esas circunstancias, sufrió lo indecible,
sufrió todo aquello, la tentación más fuerte, el dolor más severo, la separación misma del Padre, la condenación del infierno. Él sufrió todas esas cosas en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Fue envuelto por las consecuencias del pecado, sufriendo las consecuencias del pecado y también la debilidad de la propia naturaleza humana. Él fue aterrorizado cuando él en Getsemaní empieza a ver lo que va a significar la cruz y entonces dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Grandes gotas de sangre salieron de sus sienes, de su sien, por motivo del sufrimiento y la intensa agonía que él sufría en su alma, a lo mismo que en su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, fue probado en todo, fue entonces humillado hasta lo sumo. Nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente por experiencia toda aquella cosa por la que tú estás pasando, por la que yo esté pasando. Y es nuestro intercesor, nuestro mediador, aquel que puede mostrar las heridas del amor, aquel que está por nosotros en el cielo. Está pidiendo al Padre todo su favor y compasión y gracia oportuna para nosotros aquí en la tierra. Este es nuestro intercesor, Cristo Jesús, que intercede por nosotros y que el Padre jamás va a negar a su Hijo algo que Él pide para su querida esposa, la Iglesia, cuando ésta en verdad lo necesita. Puede ser que un padre le niegue a su hijo una bicicleta, pero nunca le va a negar el pan que necesita para poder comer y sobrevivir. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo en el cielo puede que nos niegue alguna de las cosas que tontamente le pedimos. Por eso, como alguien dijo, ora al Señor y recibirás lo que has pedido o lo que deberías haber pedido. Pero siendo nuestro intercesor, tenemos la garantía de que vamos a recibir la gracia, la misericordia, el oportuno socorro que necesitamos en el momento que más lo necesitamos, porque nuestro Señor está ahí para garantizar que todo salga bien para nosotros. Es decir, que tengamos exactamente lo que necesitemos en cada momento. Y eso tiene que ver no solamente con nuestra vida aquí, en el sentido de nuestra vida natural, sino qué va a ocurrir cuando lleguen los momentos más duros, cuando lleguen los momentos de afrontar las pruebas más duras, las tentaciones más fuertes, los sufrimientos más atroces. ¿Qué va a ocurrir? Nuestro intercesor, nuestro Señor, nos va a dar la gracia oportuna en ese momento. No tenemos que acumular ninguna gracia, porque la gracia oportuna el Señor nos dará en ese momento particular, para esa situación particular que estamos viviendo. Lo hará el Señor Jesucristo, porque Él está intercediendo y nos dará también nuestro Padre con Él todas las cosas. Como dice aquí, que Él se compadece de nuestras debilidades y por lo tanto, como nuestro intercesor, nos va a dar exactamente aquello que estamos necesitando. Él es nuestro mediador. Y solo por medio de Él nosotros podemos acercarnos al Padre. Y solo por medio de Él, con su firma, con su oración, con su vindicación, con su sangre, nos puede dar el Padre todas las cosas, nos quiere dar todas las cosas. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, dice: yo lo haré, yo lo haré. Entonces, tenemos a un intercesor maravilloso. ¿Por qué no le traes a Dios todas tus cosas? ¿Por qué no dejas de buscar salvarte a ti mismo con tus cosas, con tus buenas ideas, con buscando que otros arreglen tus problemas, que otras personas te puedan salvar a ti de tu situación, cuando en realidad tienes un Salvador que es Cristo Jesús y un mediador en el cielo que es Cristo Jesús, para que Dios te pueda dar la salida para poder soportar? Porque el Señor lo promete así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o esa misma palabra puede ser traducida como prueba, da igual. No os ha sobrevenido ninguna prueba que sea sobrehumana, que sea más allá de vuestras fuerzas, pero fiel es Dios. Aún a pesar de que vuestras pruebas y vuestras tentaciones no son por encima de vuestras facultades, por encima de vuestras posibilidades, por encima de vuestra fuerza, de vuestra capacidad, pero aún así dice: fiel es Dios,
que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que os dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar. Nuestro Señor intercede. Nuestro Señor intercede por ti y Él es tu Salvador. Ahora, muchas veces el pecado nos engaña y el diablo también nos dice muchas mentiras y nos dice no acudas a Dios. Él no te va a recibir porque eres pecador, porque lo has hecho mal, porque no estás haciendo las cosas como Él quiere. Y como no estás haciendo las cosas como Dios quiere, entonces Dios no te va a recibir. Escucha esa mentira diabólica. Cristo es tu Salvador y tu mediador. Es absolutamente imposible que Dios no te reciba. Si Cristo es tu Salvador y tu mediador, es absolutamente imposible. Como Jesús dijo delante de la tumba de Lázaro, Padre, yo sé que siempre me oyes. Qué palabras tan maravillosas son estas, ¿verdad? El Hijo de Dios, dice su Padre, lo digo para que estos me oigan. Pero gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Y entonces le grita a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Nuestro Señor Jesucristo siempre tiene todo lo que pide al Padre. Siempre. Y por eso nosotros podemos ser recibidos en Cristo y aceptados por el Padre porque ya hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Cuando se nos insinúa que necesitamos una obediencia, necesitamos un amor, necesitamos unos gestos especiales para que Dios nos reciba, nos olvidamos de que la salvación es por pura gracia y que solamente hace falta fe para acercarse a Él. Es por eso que el apóstol Santiago, cuando habla de aquellos que estaban en pecado, les dice, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dejad el pecado, venir a Él, eso es todo. Y es por esto que lo que está diciendo es que no se necesita ningún tipo de obediencia, sino solo fe. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo que nos está diciendo el apóstol Santiago es, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después les dice, pecadores, humillaos, arrepentíos, vuestra risa se convierta en lloro, etc. Si tú estás arrepentido, si tú estás necesitado, si tú estás en una situación de extrema necesidad, no busques soluciones de carne y sangre, no busques soluciones humanas, no busques soluciones a tu propia manera, no te busques la vida tú. Ven a Dios, ven al Señor Jesucristo, Él es tu Salvador y Él es tu mediador. No solamente es alguien que te salva del pecado y dice, bueno, pues ahora tú búscate la vida, sino que es el Salvador que siempre te va a rescatar de tu propio pecado, de tu propio yo, de tu propio error, pero también es alguien que va a interceder por ti eficazmente delante del Padre para darte aquello que tú necesitas. Solo necesitas entonces venir a Él. Y Jesús lo dice con palabras tan maravillosas, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso me lleva a la última cosa que estamos pensando en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Consolador. Es un título que también se le da al bendito Espíritu Santo, pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo viene a completar la obra de Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, pero Señor, tú te vas al cielo. Tú te vas a preparar lugar para nosotros en la gloria. ¿Cómo dices que vas a venir a nosotros? Podríamos preguntar, ¿no? Pero Jesús dice, os daré otro consolador. Otro como yo. Alguien como yo, que esté con vosotros para siempre. Es el consolador, el que os revelará todas las cosas, os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Esta figura maravillosa de Cristo como consolador, que se extiende por medio del bendito Espíritu Santo, aplicando ese consuelo a nosotros, es algo tan bueno, tan bueno. Aquel que nos consuela en nuestras tribulaciones. Y Dios llama así, el apóstol Pablo llama así a Dios. Bendito sea aquel, 2 Corintios 1, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué significa consolar? Pues consolar quiere decir estar con alguien que sufre y darle fuerza, ánimo, apoyo, darle cariño, darle comprensión. Como decimos normalmente, pues
apoyar el hombro para llorar, ¿no? Y aquí dice que Jesús es alguien que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Eso es lo que hace un consolador. Tener compasión de nosotros en nuestras debilidades, porque fue y sufrió también lo indecible. Y es por eso que nos puede consolar. Es por eso que puede estar cerca de nosotros. Ahora, Él dijo, os conviene que yo me vaya para que os envíe el Consolador, porque Jesús, en su estado aún no exaltado del todo, porque debía de subir al cielo para ser exaltado, y finalmente hay un paso más de la exaltación que vendrá que sucederá cuando Cristo regrese en todo su esplendor y gloria, porque hasta el día de hoy eso no ha sucedido todavía, pero va a regresar. Pero Él está diciendo, yo me voy a ir, os enviaré el Consolador y yo estaré con vosotros, no os dejaré huérfanos. Por eso nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque en la persona del Espíritu Santo tenemos la garantía de que Él nos va a consolar, de que Cristo va a estar cerca de nosotros, el Espíritu de Dios va a estar cerca de nosotros, el Padre va a estar cerca de nosotros, muy cerca de nosotros, tan cerca de nosotros, que va a habitar en nosotros. Ahora ya dice el apóstol que somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros, que ya el templo de Dios ya no es ningún edificio fabricado por Salomón, lleno de oro y de madera, sino que ahora el templo de Dios, el lugar donde Dios mora, es el corazón, el cuerpo de cada uno de los creyentes, por muy débil que sea. Y es por esto que el Consolador, nuestro Señor Jesucristo, y su agente con A mayúscula maravilloso, el bendito Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, porque dice que se compadece de nuestras debilidades. Para eso fue nuestro Señor Jesucristo hombre también, para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, para que pudiese ser todo lo que nosotros podamos necesitar. El consuelo del Señor Jesucristo, su presencia con nosotros, es lo que marca la diferencia en nuestras dificultades, tristezas, luchas, en todos los problemas que podamos tener. Qué bueno es venir al Señor para que nos salve de nuestros pecados, de nuestros errores. Qué bueno es venir a Cristo para que interceda por nosotros al Padre y nos conceda la gracia y el oportuno socorro. Y qué bueno pedirle a Él que nos consuele cuando estamos desconsolados y nos sentimos traicionados, frustrados, cuando nos sentimos solos, abandonados, cuando nos sentimos fracasados, cuando nos sentimos totalmente desolados por la situación en la que podamos estar o abatidos. Qué bueno es que el Señor esté bien cerca de nosotros como alguien que nunca nos va a abandonar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque el Señor estará ahí. Y Él lo dice, ¿no? Cuando pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que Jesús nos promete también en este versículo 15 de Hebreos 4. Nos dice que Él conoce nuestras debilidades y que Él nos consuela y nos da confort, fortaleza en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro perfecto mediador. Por eso es exactamente la persona que nosotros necesitamos, porque es Dios y hombre verdadero en una sola persona. Y es todo lo que nosotros podamos anhelar y necesitar en esta vida. Necesitamos a alguien que profundamente nos ame y nos consuele. Él es Cristo. Es Cristo. Cristo es la persona que profundamente te ama y te consuela, mucho más que cualquier otra persona en este mundo se puede imaginar, porque ninguna criatura puede amar como Él ama. Ninguna criatura humana puede decir lo que Jesús hace y dice por ti. Y además, ninguna otra persona puede interceder con mayor poder, con mayor eficacia que nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que intercede por nosotros delante del Padre, aquel que ha recibido del Padre todo honor y toda gloria, aquel que pudo decir toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese mismo
ese mismo Salvador y abogado perfecto, intercesor perfecto, está ahí para darnos aquello exactamente que necesitamos. Hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y esto nos lleva a la primera cosa que hemos visto, al Salvador. Un Salvador tan grande, un Salvador que muere en una cruz, un Salvador que lo da todo por nosotros. ¿Sabes? Ahí hay una diferencia muy grande en los salvadores del mundo, ¿no? Estaba pensando por un momento en aquellos y esto es algo loable, que los ayuda humanitaria que están haciendo muchos en alta mar, rescatando a esas criaturas que intentan llegar a otros países para buscarse la vida. Y el Salvamento Marítimo y otros ONGs, ellos están rescatando a personas, pero ellos rescatan a personas desde su propia seguridad. Ellos rescatan a personas desde una posición de seguridad para ellos mismos porque son ciudadanos de un país, tienen unos derechos, tienen una seguridad de estar en un barco, estar protegidos, estar amparados por leyes, etc. Ellos están salvando, sí, pero pocos arriesgan su vida por salvar. Alguno podrá hacerlo, pero la mayoría salvan desde su propia seguridad. Nuestro Salvador dejó su seguridad, su gloria, sus derechos, dejó sus privilegios, dejó su riqueza, dejó la alabanza y la adoración que Él merece y vino a una cruz, no para salvar desde la superioridad o desde la seguridad, sino para salvar muriendo, para salvar siendo condenado y aborrecido, para salvar a lo que se había perdido, a sus enemigos, a aquellos que somos cada uno, todos y cada uno de nosotros. Él salvó muriendo, Él salvó dándolo todo. Y Él dice, es poderoso para salvar a todos aquellos que se acercan a Él, como dice también en Hebreos capítulo 2, es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es el Salvador que lo dio todo por nosotros. Y si Él lo ha dado todo por nosotros, no nos va a abandonar. No va a dejar de interceder por nosotros, no va a dejar de consolarnos, no va a dejar que ninguna de sus ovejas se pierda. Él va a concluir la obra que ha empezado por nosotros. La empezó en la cruz, la culminó en la cruz, está todo terminado en la cruz potencialmente, y luego en la práctica se va a aplicar esa obra de la cruz. Porque estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar y la va a completar para el día de Jesucristo. Un Salvador que salva de verdad. Los salvadores que hemos presentado antes pueden llevar a tierra firme a esas criaturas que salvaron de ahogarse cuando estaba en una patera, pero después los salvadores no pueden hacer que esas personas tengan una vida nueva, no pueden asegurar que puedan tener una recepción en el país o que puedan tener una ayuda eficaz o que puedan conseguir su sueño de quedarse o cualquiera de estas cosas. Esos salvadores solamente pueden llevar a la gente a tierra firme desde su seguridad, claro está, y después seguir rescatando a otros, pero no pueden hacer nada más. Cristo no solamente nos salva, sino que también se asegura de que no nos falte su intercesión, lo cual quiere decir todos los favores de Dios hacia nosotros y también su consuelo en nuestra vida aquí hasta que finalmente estemos en su presencia o venga Él mismo como Él prometió en su segunda y gloriosa y definitiva venida para hacer nuevas todas las cosas, consumar la obra como Él nos tiene prometido. Entonces ahora, vengamos al Señor para adorarle. Vengamos al Señor para darle gracias a Él por ser nuestro Salvador, nuestro intercesor y nuestro consolador. Y para rendirnos a Él. Yo quiero invitarte, querido amigo que me estás escuchando, querida amiga,
algunos que estáis siguiendo estos mensajes que estamos dando con motivo del confinamiento, y quizá más adelante puedan seguir, no lo sé, eso ya el Señor lo sabe, pero si estáis siguiendo estos mensajes de la palabra, eh, nuestro propósito de traer todo esto no es otra cosa sino que llevarte a Jesucristo. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo, pero sembrar la semilla, digamos, señalarte como un cartel en la carretera. Por aquí puedes venir al Señor Jesucristo. Él es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas primariamente a personas que llenen tu vida, dinero que llene tu bolsillo, comodidades y placeres y cubrir todas tus necesidades para sentirte bien. ¿Crees que quizá que una buena familia, que un buen grupo de amigos, una buena comida, un buen coche, unas buenas vacaciones, una buena diversión y dinero y comodidad va a llenar tu vida? Pero en el fondo de tu corazón, despierta y sepas que eso no te va a llenar. Que eso, ¿cuánto dura? No. Las personas te van a fallar, van a fracasar, tú mismo vas a fallar y vas a fracasar. Las cosas no te van a consolar. El dinero no va a traer esa satisfacción que tú esperas tener. Y finalmente te vas a encontrar solo y vacío. A no ser que vengas al Señor Jesucristo para que te salve de tus pecados y sea tu intercesor y tu consolador por toda la eternidad. Así que te invito a que vengas a ir a Él y dejes de querer salvarte a ti mismo y simplemente vengas a Él para recibir la vida eterna que Él regala a aquellos que, condenados por nuestros pecados, como somos todos, nos acercamos a Él por medio de la fe, simplemente por medio de la fe. Para acercarnos, dice, acerquémonos confiadamente, porque es un trono de gracia el que tiene el Señor para recibir misericordia de Él y hallar gracia para el momento que tú más lo necesitas. ¿Cuándo necesitas tú al Señor? Hoy, ahora, ya. Acerquémonos pues entonces al Señor. Vamos a orar un momento. Gracias queremos darte, Señor Jesucristo, porque tú has bajado del cielo, dejando tu gloria y dejando tus derechos divinos y de ejecutar también tus poderes divinos en tantas ocasiones, restringiéndolos y haciendo ese acto sublime, ese acto supremo de humillación para ser nuestro poderoso Salvador, mediador y consolador, para darnos todo aquello que podamos necesitar. Todos nosotros, Señor, queremos mirarte a ti, poner nuestra mente en las cosas de Cristo, porque al mirarte a ti, Señor, nos damos cuenta de que tú nos perdonas, nos haces morir al pecado, morir al mundo, morir a la esclavitud de Satanás, para vivir una vida nueva, transformada, sabiendo que nos salvas del pecado. Eres nuestro mediador maravilloso y nos consuelas en toda dificultad. Si necesitamos socorro, tú lo tienes. Si necesitamos perdón, tú lo tienes. Si necesitamos compañía, tú lo tienes. Si necesitamos comprensión, tú lo tienes. Si necesitamos cualquier otra cosa, las necesidades profundas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro ser, están todas y cada una siempre en ti, oh Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos amado tanto y haber enviado a tu Hijo por nosotros para darnos lo mejor que tienes, para darnos lo que tú eres, que es Cristo Jesús. Y gracias, Espíritu de Dios, porque haces posible, haces que se nos sea revelado por la fe aquel que es el Salvador maravilloso y perfecto, y haces que el consuelo de Cristo llegue a nosotros, y aplicas esa obra de la cruz limpiándonos de nuestros pecados y llevándonos a Él una y otra vez. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Padre, a vivir por la fe en ti. Y da fe, Señor, también a cada uno de los que está escuchando esta palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, pues nos vamos a ir encontrando, Dios mediante, en los devocionales diarios que estamos enviando, que algunos de vosotros estáis siguiendo, y Dios mediante, pues queremos seguir
conectados primero al Señor y después también a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Cristo sea para ti tu Salvador, tu mediador y tu consolador. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Bendiciones.